Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la carta a los Romanos capítulo 10, San Pablo nos dice cosas de suma importancia. Dice: es preciso, es necesario creer de corazón para justificarse, para ser justo, puro, santo delante de Dios, y confesar la fe con la boca para salvarse. Ahora, ¿de cuál fe habla San Pablo? Y habla de la fe apostólica, de la fe que Cristo comió con los apóstoles, y los apóstoles tienen el encargo de predicar y de difundir, no cualquier fe inventada o cualquier teología evangelio, ¿no? Entonces hace falta confesar la fe por la boca para salvarse. Por esto dice la Escritura: cuantos creen en Él no serán confundidos, pues no hay distinción entre judío y gentil, es decir, entre judío y no judío. En todos los pueblos no judíos se llaman gentiles, las gentes en latín, las naciones paganas en esta época, ¿no? Por eso dice la Escritura: cuantos creen en Él no serán confundidos, pues no hay distinción de judío y de gentil, por cuanto uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que lo invocan. Entonces, Dios es uno, no hay dioses. Por desgracia, la corrupción de la revelación primitiva, debido a los vicios, los pecados y los demonios que se engañan, produjo lo que llamamos el politeísmo, el paganismo, completamente divinizaron las fuerzas de la naturaleza como dioses. Los dioses paganos no existen. Hay un solo Dios, un solo creador, que es el Dios de todos, es decir, el único que ha creado las cosas, no hay de otra. El demonio quiso tomar el lugar de Dios, enseñando a la gente vicios y pecados y haciéndose pasar por Dios. Por ejemplo, los paganos tenían dioses de todos los vicios tenían sus dioses: el dios de la borrachera, el dios de la lujuria, el dios de los ladrones, el dios de todo. Cada cosa tenía su disque Dios. Pues son demonios de esos pecados, ¿no? Entonces hay un solo Dios, y ese Dios se reveló en el Antiguo Testamento, y después en el Nuevo Testamento se revela como siendo Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso también es de suma importancia. No es suficiente creer que hay un Dios arriba, lo sabemos. Todo hombre sensato sabe que hay alguien arriba. No, este mundo no se hizo solito. Pero Dios se reveló siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por desgracia, los que pretenden creer en Dios y rechazan esa revelación están en un error fatal. Los judíos actuales, los musulmanes, testigos de Jehová, mormones, masones, esas cosas, eso es una catástrofe para ellos, ¿eh? Por eso recemos por toda esa gente, para que Dios en su misericordia toque sus corazones, hablando de sus corazones, y ilumine su mente, porque la cosa es seria. No es suficiente decir que yo creo en Dios y hago lo que quiero, o como quiero, o creo según lo que quiero. No, Dios puso Cristo, que es Dios encarnado, dio orden a los apóstoles de enseñar a todas las naciones todo cuanto Él había dicho, todo lo que había enseñado. Entonces hay un solo Dios, que es Dios de todos. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y también esto es muy importante. ¿De cuál Señor habla? Bien, habla del Señor Jesús, del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, no cualquier Jesús también inventado, que no es el Jesús del Evangelio. Por ejemplo, el Jesús del cual hablan los musulmanes, los judíos actuales, los testigos de Jehová, los mormones, los disque judíos cristianos, ahora unos herejes que mezclan judaísmo, cristianismo, etc. Bien, no lo invocan, no lo conocen, pretenden cosas, pero no están, por desgracia, en equivocación, ¿eh? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, con una excepción, digamos, a lo que dije, una persona que no tiene ninguna posibilidad de rectificar y sabe que hay alguien arriba y quiere hacer su voluntad y quiere realmente adorarle, conocerle, amarle, hacer su voluntad y sigue el natural, sí, Dios tiene cuenta de esto, y de hecho recibe la gracia de la purificación. Tiene el bautismo de deseo, como decimos, Dios lo ayudará. Esta persona pertenece al alma de la Iglesia Católica, aunque no sea bautizado. Pero esto no es fácil. ¿Por qué? Porque los errores que aprende lo paralizan y lo llevan por otro camino.
Entonces recemos por esta gente de buena voluntad, y los de buena voluntad, tarde o temprano Dios los ayuda para que se ponga el camino recto y correcto, ¿no? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mas ¿cómo lo han de invocar si no creen en Él? ¿Cómo van a invocar si no creen en Él? ¿Y cómo creerán al que no han oído? Y por eso Jesús dice, vayan y prediquen. Pero dice, ¿a quién? A los apóstoles. Vamos a ver. ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo habrá predicadores si nadie los envía? ¿Cómo habrá predicadores si nadie los envía? Entonces, los predicadores no pueden ir a predicar si alguien no les envía. ¿Y quién va a enviarlos? Cristo empezó a enviarlos. Primero Dios envió los santos profetas de todo el Antiguo Testamento, preparar su venida, y los tiempos cumplidos, el Mesías anunciado y prometido se encarna, bien evangeliza durante 3 años, escoge a los apóstoles. De hecho, la palabra apóstolos en griego significa enviado, sus enviados, sus embajadores, sus representantes, y les da sus poderes. Cristo nuestro Señor dio a los apóstoles sus poderes, el poder de ir y predicar. Vayan en todo el mundo, como el Padre me mandó, y os envío. Vayan en todo el mundo y prediquen el Evangelio, es decir, la doctrina de Cristo. Cuando hablo de Evangelio no es libro escrito, todavía no estaba, nada estaba escrito en tiempos de Cristo, ¿no? Bien, vayan, prediquen mi enseñanza, mi doctrina, el mensaje que os he traído del cielo. Vayan y prediquen de Cristo a los apóstoles. Y después les da el poder, lo dio ya antes, de hecho, el día de la resurrección, de perdonar los pecados. Les dio San Juan capítulo 20-21, les dio el poder de consagrar su cuerpo sangre, les dio el poder de representarlo. Quien os escucha me escucha, quien os rechaza me rechaza. Les dio el poder de bautizar. Entonces estos poderes que son divinos, Cristo los dio a los apóstoles y los encargó de, como el Padre me ha enviado, y os envío. Vayan y prediquen, vayan y bauticen, vayan y enseñen. Entonces no es suficiente hoy, 2000 años después, robarse la Biblia de la Iglesia Madre Católica Apostólica de 2000 años y ir de puerta en puerta y hablar con la gente y predicar y tergiversar las Escrituras. Porque lo que enseña esta pobre gente, engañada de hecho, entusiasmada, pero con engaño diabólico, porque el diablo es causa de todas las herejías y cismas y sectas, engaña a la gente mezclando y no predicando la auténtica palabra de Dios. Concretamente, todas las sectas protestantes que predican, ¿son legítimas? No. ¿Cristo les dio misión? No. ¿Los apóstoles de Cristo les dieron misión? No. ¿Fueron enviados por Cristo? No. Entonces, ¿qué están haciendo? Por desgracia, están disfrazándose. No digo que son conscientes, porque la herejía empezó, el primer responsable es el que empezó esto, Lutero, Calvino, Enrique VIII, etc. Los demás son víctimas, pero eso no deja que están en error y enseñan errores. Y en lugar de llevar las almas a Cristo, nuestro Señor, bien lo alejan de Cristo y de su iglesia, y predican contra su iglesia. Y ese es hombre grave. Entonces aquí dice... ¿cómo habrá predicadores si nadie los envía? Entonces, Cristo, mandado por Dios Padre, envía a los apóstoles, es decir, sus enviados. Apóstolos significa enviado. Apostelo en griego significa mandar, enviar. Entonces, Cristo envía a los apóstoles, y los apóstoles, ¿a quién enviaron? No nos dejaron un libro mudo para cada quien quisiera poner lo que quiere, como hoy pretenden los protestantes y muchos católicos caen en la trampa. Biblia y Biblia, Biblia. No. Cristo dejó la iglesia, dejó los apóstoles. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Bien, dejaron lugartenientes. Nombraron presbíteros, obispos, diáconos al frente de la comunidad cristiana. Es muy importante. San Pablo, bien, ¿qué dice San Pablo? Bien, San Pablo, incluso convertido por Cristo, enseñado por Cristo, se presentó a los apóstoles y dice, yo fui a presentar a los apóstoles lo que había recibido. ¿Por qué? Para que yo no fuera trabajar en balde, no fuera equivocado. Y los apóstoles confirmaron lo que aprendió de Cristo San Pablo, y después San Pablo y Bernabé fueron, por imposición de mano, ordenados obispos, sacerdotes.
No es que así San Pablo empezó también. Entonces los apóstoles sí dejaron lugartenientes. Por ejemplo, San Pablo a Timoteo consagró obispo, es decir, supervisor, jefe de los demás sacerdotes, y bien, les dice: lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de enseñar a otros. O sea, no es que cualquiera va a hablar, predicar y hacer de las suyas. Lo que oíste de mí, comunícalo. ¿A quién? A hombres fieles, aptos de enseñar a otros. Oh Timoteo, esto está en su carta, segunda carta de Timoteo 2:2. Oh Timoteo, guarda el depósito. Al final de la primera carta termina: oh Timoteo, guarda ¿cuál depósito? El depósito de las enseñanzas, de la fe, de la moral, de los sacramentos, de lo que recibió de Cristo mediante San Pablo y los demás apóstoles. Oh Timoteo, guarda el depósito. Oh Timoteo, te dejo en tal lugar para que tapes la boca a los que enseñan cosas que no deben. Lo mismo dice a Tito, el inicio de su carta a Tito: te dejé en Creta para que pongas presbíteros, sacerdotes, jefes a la comunidad cristiana. No es que cualquiera va a tomar Biblia, va a hacer su secta y aleluya. No. Y San Pablo, antes de irse de Éfeso, junto a todos los obispos sacerdotes de esa región, ¿y qué les dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28? Bien, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño a ustedes confiado. Ahora, cuando el Espíritu Santo os puso obispos, lo puso sí, pero por la mano de los apóstoles. No es que hacer el Espíritu Santo de noche ordena a alguien y haga lo que quieres. Otra mentira diabólica que inventaron los mormones, por ejemplo. De noche los apóstoles aparecieron a fulano, le puso mano y a ese sumo sacerdote. No, Señor, eso son leyendas. Todo pasa por un control muy estricto. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo, por la mano de los apóstoles consagrados, obispos, sacerdotes, os puso obispos, sacerdotes mayores frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Dios hecho hombre, Jesucristo. Cuídense de ustedes y del rebaño ustedes confiado. Porque yo sé, después de mí, de entre ustedes saldrán lobos feroces, que van a arrastrar tras de sí el rebaño. De ahí las sectas. Toda herejía empezó con sacerdotes infieles como Judas a su misión, para llevarlos por otros caminos. El protestantismo empezó con sacerdote, Martín Lutero, y otros sacerdotes corruptos como él. Se empezaron esas cosas, apoyados por los políticos, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, sí hace falta predicar, pero nadie puede predicar si no está enviado. Ahora, un católico normal, fiel, bautizado, está enviado. Sí, su sacramento de la confirmación lo constituye catequista de los demás, es enseñar la doctrina que recibió de la Iglesia Madre legítima. Y los que pretenden que Biblia y Biblia, nada más que Biblia, y bien contradicen la Biblia. En el capítulo 15, 24, 25 de los Hechos de los Apóstoles vemos unos cristianos judíos ir de Jerusalén a Antioquía de Siria, donde muchos se convirtieron, fueron bautizados, y decirles, estos judíos cristianos: creen en Cristo, está bien, pero tienen que seguir la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Y bien, ahí vemos una autoridad humana, pero no cualquier autoridad, la de que Cristo dejó encargada. Los apóstoles escribió una carta a los cristianos de Antioquía diciendo: gente sin nuestro conocimiento y nuestra aprobación fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer. Y les dice: abstenerse de culto a los ídolos, de la fornicación, de la sangre, etcétera, etcétera. Porque vemos el primer concilio de Jerusalén. Entonces aquí los apóstoles no permiten a cualquiera predicar, enseñar a su modo. Entonces realmente hoy estamos en una catástrofe sin nombre, y los católicos, muchos de ellos han caído en esa trampa: Biblia, Biblia, Biblia. Sí, pero antes había la iglesia, hay los apóstoles. Nada está escrito durante unos 15, 20 primeros años. Y lo que está escrito dice que no todo no está escrito. Lo que llamamos la tradición apostólica. Hoy la gente también está confundida en este asunto de la tradición. Hay varias tradiciones, tipo de tradición. Hay la tradición humana. La tradición humana. Un padre enseña de carpintería a su hijo, carpintero. Tradición de la familiar, ¿no? Hay la tradición
eclesiástica, cosas que son hechas por la iglesia. Por ejemplo, no sé, San Francisco de Asís inventó el nacimiento. Pone la tradición eclesiástica, ok. Esto no es palabra de Dios infalible, etcétera. Pero hay la tradición divina y apostólica. Esto sí es palabra de Dios. Porque Cristo predicó, enseñó, bautizó, empezó la predicación del Evangelio sin escribir nada. Toda la primera parte, los primeros años de la iglesia, todo es tradición, es decir, se transmite oralmente todo. Después una parte va a ser escrita, va a formar el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, y la parte no escrita es tradición apostólica. San Juan 4 veces lo dice, San Juan apóstol. Los últimos 2 capítulos de San Juan. Cristo hizo también muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Si hubiera escrito todo, no cabrían los libros en el mundo, dice. Algo de hiperbol, pero dice. Esto fue escrito para que creáis que es el Mesías. En la carta segunda y tercera, también muy corta, dice, no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. ¿Y qué dijo de viva voz? Tradición apostólica, etcétera, etcétera. Entonces, esto de tomar el Biblia y si no está escrito no vale nada, hombre, usted pierde su pasaporte y a usted no existe, deja de existir. Reflexionemos un poquito. Cristo no confió al papel mudo su doctrina, lo confió por el Espíritu Santo a sus apóstoles y los apóstoles a sus lugartenientes. Y en la iglesia hace 2000 años, cada vez que hubo unos Judas, podemos decir, que se desviaron o hicieron errores, el Espíritu Santo levantó santos, obispos, sacerdotes, y el pueblo fiel decir, no, eso no es eso. Y resistieron, y pelearon, y lucharon, y sufrieron, y triunfaron también. Hoy también vamos a triunfar, no hay de otra. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Todo obispo, todo cardenal, toda conferencia episcopal, todo sacerdote, todo catequista, todo predicador que enseña algo contrario a la fe de todos los siglos de la Iglesia Católica, resumida en el catecismo, y bien es un malhechor, es un Judas, es un falso apóstol, un disfrazado, como San Pablo lo dice, 2 Corintios capítulo 11, 13, 14, ¿qué dice? Hablando de los predicadores no autorizados, bien dice, esos tales son falsos apóstoles. Curioso. Obreros engañosos se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Y bien, toda persona que enseña algo contrario al Evangelio de 2000 años, a la fe que hemos recibido de nuestros padres, abuelos, y bien es un Satanás con cara humana. Aunque sea obispo, sacerdote, o catequista, o no, cualquier que sea. Y lo de las sectas ni hablar, no tiene ningún derecho, ni predicar, ni tomar Biblia, ni enseñar, ni hacer iglesias, ni supuestamente predicar a Cristo. ¿Cuál Cristo? Cristo dejó las cosas ordenadas. Cristo dejó una iglesia, no dejó iglesias. Toda iglesia fundada por hombres es obra de charlatanes, de falsos apóstoles que engañan a la gente. Son ministros de Satanás, por desgracia. Por desgracia digo, porque es gravísimo esto. Y amarran las conciencias de las almas con la Biblia. Entonces la gente caída en sus trampas ni se atreve a regresar a la iglesia auténtica, católica, verdadera. ¿Por qué? Porque piensan pecar contra Dios. Porque los intoxican tanto contra la iglesia madre que esta gente queda fuera del camino con riesgo de perdición. Entonces aquí San Pablo dice, ¿cómo habrá predicadores si nadie los envía? Tiene que ser enviado en la iglesia de Cristo, como Cristo. Bueno, algo resumen de lo que dije. Dios Padre manda a su Hijo en el mundo, se hace hombre Jesucristo. Jesucristo envía a los apóstoles, los enviados, y los apóstoles dejaron lugartenientes, obispo, sacerdote, diácono. Papa y cardenal son títulos. El Papa es obispo de Roma, se sabe. San Pedro continuado. Pedro me llama, sí Señor, pasaré a mis ovejas, pasaré a mis corderos, pasaré a enseñar, a doctrinar. Dice, y esta enseñanza que los apóstoles comunicaron fue en parte escrita, lo que llamamos el Evangelio, y la parte no escrita se llama tradición apostólica. Y las dos cosas unidas forman el catecismo católico. Esto es muy importante. La enseñanza oralmente dada o por escrito dada
La enseñanza siempre enseñada, de padre a hijo podemos ir, de generación en generación, está sintetizada en el catecismo católico. Por eso que, hermanos, pidamos al Señor misericordia para su iglesia, misericordia por los dirigentes actuales de la iglesia, papa, obispo, sacerdotes, todos los que tienen autoridad en la iglesia, que cumplan con sus deberes y que no por miedo, por temor, por cobardía o por interés o por, no sé, por idealismo, que no siga un mundo perdido, corrompido. Que Dios los ayude a cumplir con su deber, porque darán cuentas a las almas. Cambiar el evangelio, adoptar el evangelio al mundo actual, relativista, ateo, hedonista, perdido, no es la solución. Y no es legal, no es verdad. Esto es un gravísimo pecado. Ahora si están tan ciegos al punto de seguir el mundo actual, bien hay de ellos, no solamente van a perderse, Dios les pedirá cuenta, sino también hay de las generaciones futuras, porque se dirán cristianos, pero cristianos que ya no tienen nada que ver con lo que Cristo enseña. Sed santos porque yo soy santo. No se puede legalizar el pecado. Y hablando de los protestantes, por desgracia, todas son iglesias falsas. Con todo respeto a las personas, entre ellos hay gente muy honesta, muy buena, que trata realmente de hacer, pero trabajan en el de balde. ¿Por qué? Porque tienen el evangelio falsificado. Incluso la traducción que tienen debería ser falsificada. Por ejemplo, Cristo dice, esto es mi cuerpo. Testigos de Jehová traducen, esto representa mi cuerpo. Entre ser y representar al Señor hay diferencia. Hay diferencia de decir, esta es mi madre, aquí presente, que decir, esta foto de mi madre, representa a mi madre. Mi madre está muerta, cuidado, etcétera, etcétera. Entonces pidamos que Dios, hermanos, misericordia del Señor, conozcamos nuestra fe y aferrámonos a la tradición apostólica, es decir, lo que siempre Cristo ha enseñado mediante su Hijo, Cristo, Hijo de Dios, sus apóstoles y los obispos, papas, sacerdotes, fieles a la doctrina católica. Si alguien os enseña un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, sea rechazado. No es cualquier cosa esto. Entonces, si hoy quieren enseñar otro evangelio, bien, aunque sean sínodos y conferencias episcopales y obispos y cardenales, bien, anatemas sean, y son anatemas de hecho. No tienen derecho, no derecho. Si ellos pierden la fe, que lo digan. Pero si quieren irse al infierno con un montón de gente, hay de ellos, subirán todavía más al infierno. Recemos por ellos y no hagamos lo que hacen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.